es el fuego de Dios en mi corazón. Hay poder en Cristo, aleluya. Fuego, fuego, fuego que quema. Fuego, fuego, fuego que quema. Fuego, 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 fuego que quema. Que me quema, que me llena. Que quema. Fuego, 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 fuego que quema. Fuego, 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 fuego que quema. Que me limpia, me libera. Fuego, fuego, fuego que quema. Que me sana, me prospera. Fuego, fuego que quema. Me limpia, me libera. Fuego, fuego, fuego que quema. Me sana, me prospera. Fuego, fuego que quema. Fuego, fuego, fuego que quema. Desde que Cristo a mí me liberó, puedo reír, cantar y danzar. Desde que Cristo. Aleluya, qué bueno. Desde que Cristo a mí me liberó, puedo reír, danzar y cantar. Así es. Ya estamos de nuevo, ¿verdad que sí? Amén. En esta transmisión en vivo, en esta ocasión vamos a estar llevando a todos ustedes la palabra en casa. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. Son las 9:25. Vamos a ver lo que Dios nos permite darle Santo. acerca del libro de Habacuc, de la palabra en casa. Espero que la gente que se conectó, ahora estamos haciendo la transmisión directamente con nuestra hermana Claudia Figueroa desde su móvil, aleluya, a ver si es su internet está más sólido que el mío, porque nos ha estado fallando y nos ha estado castigando. Yo espero que en estos minutos, alabado sea Dios para siempre, sean minutos de bendición. Amén. Con la palabra en casa a Sí, través Señor. de el internet de Viva. Alabado sea Dios. Vaya la promoción. De Altis. Es de Altis. Alabado sea Dios para siempre, la bendición de Dios. Así que vamos a estar, ya leímos la palabra Amén. en los primeros versos de la transmisión en vivo, agradeciendo a la gente que ya se está conectando. Alabado el que vive. Oh, gloria a Dios. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Y vamos a seguir hablando bajo el tema, no importa la situación. Santo. Vamos a seguir confiando y creyendo en el Todopoderoso. Amén. Bendito el que vive por los Esa es siglos la de los siglos. actitud de mantenernos firmes creyéndole a Dios. Pase lo que pase, entendiendo que, como dice la palabra, grande manda sobre grande y uno más grande manda sobre todo. Sabes que la situación que Habacuc había vivido en esos momentos en Israel era una situación difícil y estaba como haciendo remembranza de todo el proceso histórico y de la situación que le había tenido que pasar frente a sus ojos. Sí, y muy triste, y aunque a veces no entendemos y debemos analizar, porque lo que se sobreentiende, lo que la lógica humana nos dice es que el buen comportamiento es lo que nos dirige por un camino de abundancia, de paz, de seguridad. Entonces resulta que Habacuc estaba mirando un hombre de Dios, un hombre conocedor de la palabra, de la antigüedad, pero un hombre dado al Señor, un hombre que vivía para Cristo, para Dios, y estaba viendo cómo, de hecho le pasó como la palabra menciona Asaf en el Salmo 73, ¿verdad? Que mirando la prosperidad de los impíos, mirando el mover de la gente perversa, cómo se mueve por las ciudades, cómo camina, cómo todo le va bien, cómo todo le funciona. Entonces viendo la gente de paz, la gente que vive para Dios, la gente que se guarda del mal, la gente que no anda haciendo daño, verle en angustia, verle en tristeza, eso fue una situación que vino confundiendo, que vino martillando la mente de este profeta, de los profetas menores. Desde que somos niños, desde la niñez, usted ve que los niños cuando están aprendiendo empiezan a hacer preguntas, porque esto es algo normal. Hay cosas que no las vamos a saber si no estamos preguntando. Y desde la niñez se está preguntando. Por eso es que seguimos preguntando, porque siempre van a aparecer cosas que no entendemos. Aún en las universidades se están haciendo preguntas, se está aprendiendo. Se terminan las universidades y las personas siguen buscando informaciones hasta que mientras la persona está viva, pastor, la persona está buscando aprender. Siempre hay cosas que aprender. Entonces el profeta Habacuc está preguntando y mirando, porque lo que ve
no le hace no le hace esencia, no le hace como, no le da confirmación de que es lo correcto lo que ve que está pasando. Entonces, ¿qué hace? Lo que debemos hacer nosotros, ir a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos respuesta para todo. Y él estaba mirando la angustia del pueblo y la vida espaciosa que estaban viviendo los impíos. Bueno, cuando tú te postras delante de la presencia de Dios, momentos de incertidumbres e interrogantes aparentemente sin respuesta, cuando tú te postras delante de la presencia de Dios y va como hizo Habacuc, Dios se revela y te da a conocer, alabado sea Dios para siempre, cuál es su plan. Amén. Y cuál es su propósito. Y el porqué de las cosas. Saludamos a todas las personas que están conectadas en esta hora. Saludos para Robert y los demás que están ahí. Dios siga bendiciendo su vida. Y aquí en el versículo 1 de este capítulo, a ver si nosotros llegamos al máximo y sacamos la ventaja el Señor nos de ayudará. todo lo que hay. Alabado sea Dios para siempre. Hay una oración que hace el profeta Habacuc sobre sí o no. Y la palabra sí o no, alabado sea Dios para siempre, es una palabra que tiene que estar relacionada, según aquí, con el sí cayó, que significa clamar de voz en cuello. O sea, Dios le va a revelar al profeta. En medio de su desesperación. Sí, para que clame y le revele al pueblo de voz en cuello cuál es el plan y el propósito. El porqué de las cosas. Aleluya. Que están pasando. Y en esa oración que está haciendo Habacuc, el versículo 2, dice que él habla esta palabra. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. O sea, Amén. A mí se me ha dado a conocer tu mensaje. Amén. Me ha sido revelado el mensaje, pero lo que yo he escuchado de parte de ti a mí no me agrada. Así es. No me satisface, no me cae bien. Lo que estoy viendo no es lo correcto. Aleluya, porque a lo mejor yo estoy pensando que Dios se va a manifestar de otra manera para bendecir a su pueblo y a su nación. Y Dios lo que está diciendo, no, yo traigo juicio para ellos y también para aquellos que no me conocen. Amén. Nosotros estamos en el capítulo 3 y es saludable para las personas que se lean el capítulo completo, el libro completo, que se lean el capítulo 1 y el capítulo 2, para que puedan entender mejor, porque ya aquí, después de Habacuc, están mirando, indagando y sufriendo, porque estaba sufriendo. Entonces aquí, ya que ya Dios ha hablado con él, es entonces cuando él hace esta oración, porque siente entonces un arrepentimiento, porque sabe que lo que había en su corazón no era precisamente lo que Dios quiere que haya. Entonces aquí Dios empieza a darle respuesta a su siervo que le está preguntando, a su siervo que está indagando qué es lo que está pasando. Esto no es lo que sucede con un Dios santo, con un Dios puro, como eres tú. Todo el tiempo he oído hablar de tu grandeza. Te he conocido como un Dios bueno. Te he conocido como un Dios maravilloso de autoridad. Como un Dios recto que bendice a tu pueblo, que ama a tus hijos. Entonces lo que estoy mirando no es lo correcto. Entonces aquí el Señor empieza a mostrarle a Habacuc qué es lo que está pasando y el porqué de estas cosas. Bueno, vamos a saludar a Ángela González, que dice, Dios te bendiga, querido pastor. Amén, amada. Wow, Ángela. ¿Ángela? Sí, Ángela. Yo hace muchos años que no veo a Ángela. Ella es una dominicana que vive en Puerto Rico. Bueno, te está bendiciendo en esta hermosa mañana la bendición de Dios con Ángela. Entonces, Habacuc, no recuerdo si es en Puerto Rico o Estados Unidos, por allá fue que cuando escucha la palabra que producen temor en su vida, él dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, o en medio de los tiempos, hácela conocer. Aleluya. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Amén. O sea, aviva tu obra. Es como cuando Jesús se encontró con Judas. ¿Tú te acuerdas? Yes. Dice, lo que va a hacer, hazlo. Hazlo. Lo que vas a hacer, hazlo. Sí. Y era necesario. Pero en tu ira, o sea, si tú vas a juzgar a la nación y se van a manifestar tus juicios, Sí, Señor. pero en tu ira, acuérdate, apiádate de nosotros. Amén. En la ira, acuérdate de la misericordia, que son nuevas cada mañana. Amén. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, y como dicen
los que ¿Sabe explican. En otras ocasiones hemos estado nosotros justamente aquí en el programa y hemos estado hablando justamente de la ira de Dios que se manifiesta, pero que el pequeño remanente que se mantiene firme, que se mantiene respetuosamente ante el Señor, a ellos hará también Dios conocer ante las naciones su amor y su misericordia para con ellos. O sea que en medio de su ira, sí, por la maldad de la gran multitud, de la mayoría de las personas, la ira del Señor se deja ver, pero también la misericordia y el amor del Señor para el pequeño remanente que Él es fiel, también se deja ver. Y eso es lo que le está diciendo Habacuc. Hazla conocer, o sea, le está pidiendo. Habemos unos cuantos que te amamos, habemos unos cuantos que te respetamos, que estamos sufriendo, siendo humillados por esa gente que vive de espaldas a ti. Y a mí me gusta mucho este versículo 2, porque cuando él teme por el contenido de la palabra que le ha sido revelada, dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que nosotros generalmente asimilamos eso como que acelere, que avance. Alabado sea Dios para siempre, y que se pregone su palabra, y para que la iglesia sea una iglesia viva en medio de los tiempos. Así es. Y que la obra de Dios sea manifestada y se cumpla lo que establece su palabra. Amén. Ahora, y en medio de los tiempos, hácela conocer, pero en la ira, o sea, está hablando, ejecuta el plan y el propósito que tú tienes en tu palabra. Trabaja. Aleluya. Amén. Sí, como dice los intérpretes, cuando dicen que se puede interpretar este pasaje bíblico como que yo he oído tu fama. Alabado sea Dios para siempre. Exacto. Y me inclino reverente para adorarte y glorificar tu santo y poderoso nombre. Por eso se utiliza el término, por ejemplo, en el versículo 3, que dice Selah. Dice: Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán, Selah. Y tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y a mí me gusta porque es como un cántico que el Señor le está dando al profeta menor, Isaías. Y a mí me gusta porque también se habla como una oda. ¿Sabe lo que es una oda? No. Aleluya. Déjame Ahora lo vas a ver. aquí. Amén. Una oda, alabado sea Dios para siempre, es una composición poética del género lírico, normalmente dividida en estrofas o partes iguales, cuyo tono es generalmente de alabanza y de adoración. O sea, en la lírica griega es un poema dividido en 3 partes, aleluya, que se canta en un coro. Y yo no sé si tú notas, en todo el capítulo 3 de los Salmos, generalmente la iglesia en estos tiempos se deleita cantando, alabado el que vive, sobre todo esa parte del versículo 4. Alabado sea Dios para siempre, que dice: y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. En medio de la alabanza se manifiesta el Señor. Bendito el que Aleluya. vive por los siglos y da a conocer su majestad. Y entonces el profeta solamente tiene que humillarse reverentemente. Por eso se utiliza mucho la oda aquí como en forma de cántico, y se utiliza la palabra selah, porque es un tono poético en que se está expresando la palabra de Dios. Pero aunque está en tono poético, no deja de dar a conocer los juicios de parte de Dios de aquellos que quebrantan Amén. y violan su palabra. Sí, porque la palabra del Señor y su misericordia están, pero que a través de toda la palabra, a través desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos los juicios de Dios para las personas que se rebelan a sus planes, a sus proyectos. De hecho, cuando la persona se revela al plan de Dios, se está revelando a su bendición, porque Dios sigue siendo Dios, y los planes del Señor son para con nosotros, los seres humanos, son para con su creación. Entonces, al yo revelarme al propósito de una empresa, yo me estoy revelando al proyecto que ese empresario, que el dueño de esa empresa tiene planificado para el bienestar de esa empresa y de sus empleados, claro, y su beneficio personal como empresario. Entonces, cuando el hombre se revela al plan de Dios, les vienen los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque está dando la espalda, quiere destruir, quisiera poder quemar, exterminar con el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios siempre es de bendición. Bueno, quiero saludar a Isaac Gutiérrez. Bendiciones. Dice el amén. Amén, gloria a Dios. Isaac?
Este jovencito es un joven evangelista tremendo que ha predicado bastantes veces en la segunda iglesia de Mikey. Ok. Sí. Eso sí, yo sé Sí. quién es Isaac. Dios te bendiga, Isaac. Bueno, y el resplandor, dice, fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Hablando de ese resplandor, que se refiere a la gloria de Dios. La gloria Bendito viva sea del Dios para Señor. siempre, de tal magnitud que los mortales, especialmente los impíos, lo que nosotros decimos, los no convertidos, no pueden soportar Así esa es. gloria. Bueno, eso lo vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando allí la gloria de Dios fue manifiesta, como todas las naciones que estaban allí reunidas, todos fueron sorprendidos. E incluso todos pudieron interpretar, se les dio de que interpretasen todo lo que estaba aconteciendo allí. Y le fue manifiesto el poder de Dios. Aún a todos aquellos incrédulos que fueron los perseguidores, que decían crucifícale al maestro, estuvieron allí. ¿En el Pentecostés? En el Pentecostés. Y eso Pero había unos cuantos que creían que estaban borrachos a la gente, sí, pero fue llenos de mosto. Sí, pero le fue manifiesto el poder de Dios. Lo que pasa es que también, como en aquel entonces, también hoy hay gente que ven el poder de Dios y son capaces de decir que es un brujo, que es hechicería. Eso lo vemos hoy día. Cuando una persona el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a través de una persona, muchas personas dicen que se le montó un espíritu, un demonio. ¿Por qué no quieren creer? Bueno, cuando se rasgó el templo, cuando Jesús fue crucificado, muchos dijeron, verdaderamente, entonces, este es el Hijo de Dios. Entonces creyeron, así muchos entonces creerán en aquel gran día. Pero cuando ya, qué pena, porque todavía hay tiempo de que crean y sean librados de aquel gran día. Rayos de luz salían de sus manos, rayos brillantes salían de sus manos. Y a mí me gusta mucho la forma como se presenta aquí en este verso, bendito sea Dios para siempre, porque los rayos brillantes que hablan de la gloria de Dios, pero también dice que salían de sus manos y tenían un plan y un propósito. Y era para traer sanidad y hacer milagros. Hacer grandes milagros. Alabado el que vive, como dice la palabra en Lucas capítulo 4. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Alabanza. Ahí habla de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y ahí estaba escondido su poder. Alabado sea Dios para siempre en su ser. Alabanza. A mí me gusta bien el contenido de la palabra porque, por ejemplo, estuvimos avanzando en la primera parte de este programa, en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice la palabra, alabado sea Dios para siempre, lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando lo trajo por el camino. Dice que Dios lo humilló y le hizo tener hambre. Hay situaciones, y a mí me llamó eso la atención, Clidia, porque hay situaciones que Dios mismo la provoca. Amén, porque necesita hacernos ver a nosotros quiénes somos y quién es Él. Exacto. Porque a ese pueblo el Señor los humilló, pero eso fue un pueblo que el Señor sacó de la esclavitud en honra. Pero ellos estaban humillados. Ahora están y ultrajados por el enemigo. Ellos estaban humillados por el enemigo y ultrajados, como usted dice, y Dios de allí los sacó en honra. Entonces ellos, a este que los saca en honra, con su frente en alto, en medio de aquellos de las manos de aquellos poderosos, entonces ellos quieren humillar a Dios, minimizando su autoridad, faltándole respeto al hombre de Dios, faltándole por ende respeto al Señor. No, y lo primero que hicieron fue que mientras Moisés estaba en el Sinaí, donde la gloria de Dios había descendido, alabado sea Dios para siempre, mientras él estaba allí, en la presencia de Dios, estaban ellos fabricándose un Dios. Fabricándose un Dios, un becerro de oro. Becerro con la mente totalmente entenebrecida. Entonces, quizás alguien puede decir, pero qué cruel es Dios que los humilló. No, qué santo es Dios que no los mató. Claro, porque él le dijo a Moisés, quítate, deja que yo destruya este pueblo. Qué santo es Dios que aleluya. no lo mató. Y Moisés no se lo dejó. Dice, te humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía, ni tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a mí me gusta el plan y el propósito con el cual Dios está marcando su palabra. Así es. ¿Verdad que sí? Es maravilloso porque el plan y el propósito del Señor siempre es maravilloso. Porque es que el proyecto de Dios, el propósito de Dios con su creación es bendecirnos y llevarnos a la tierra prometida. Aún las personas más perversas que anden por ahí haciendo las cosas más horripilantes, aún con ellos Dios tiene un plan maravilloso, llevarla a la tierra prometida, que se salga de esa vida que está llevando, que se deje guiar por el Espíritu para él restaurarle, pero es el hombre el que quiere vivir atado. Estamos mirando que la palabra de Dios es importante. Alabado sea Dios. Y entender, aleluya, que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra de Dios, sino que la palabra misma del Padre. Amén. Alguien decía, Fernando, el domingo mientras estaba predicando, él decía que, mira hermano, no se confunda, yo sé que Dios habla y que Dios revela y que Dios se le habla a la gente al oído audiblemente. Pero a mí nadie tiene que decirme nada porque yo sé que la Biblia es la palabra de Dios y Dios me habla en su palabra. Me dice qué yo debo hacer y qué no debo hacer. La profecía más completa. Cómo debo vivir delante de Él y delante de los hombres. Definitivamente es la profecía más completa, es la palabra del Señor. Dice, ¿cuál es la conducta que nosotros debemos recibir como hombre que vive de Dios? Alabado el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Seguimos adorando el que vive. Entonces, gloria al Señor. Esas palabras que tenemos aquí inspiradas, bendito sea Dios para siempre, tipo del maná, del alimento espiritual para crecer, para madurar y para avanzar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Yo no quiero avanzar más de ahí, de este capítulo, porque yo quiero predicar esto en la casa. Porque esto tiene, nada más son 20 versículos, mira, del 1 al 20, capítulo 8 de Deuteronomio. Pero si el capítulo 28 está lleno de bendición, está saturado de la gracia del Padre. Santo eres Jesús. Está bien, no parece, deja. Alabado el que son vive. Cosas que pasan, estamos en vivo, ¿eh? Bueno, estamos en vivo y están haciendo llamadas al teléfono, tranquilito, que nosotros seguimos adorando y exaltando la grandeza del Señor. Aquí se va a cumplir lo que dice la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Poderoso es el Señor. Aleluya. Así que el teléfono está en trabajo en esta hora para la persona que nos está llamando. Saludando a toda la gente que está conectada hasta en esta hora. Seguimos honrando a nuestro Padre celestial. Amén. Bueno, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Bendito sea Dios para siempre. De manera que aquí el profeta está viendo, alabado sea Dios para siempre, lo que va a suceder con la gente que vive en rebelión. Amén. De espalda a Dios, donde los juicios de Dios serían manifestados, alabado sea Dios para siempre, a través de pestilencia, inclusive. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Pero aunque eso tuvo un cumplimiento en el pasado, tendrá un cumplimiento en el futuro. Así es, así sobre todo la palabra. Sí, en la época de la gran tribulación, la primera mitad de la gran tribulación. Dice que se levantó y en medio de la tierra, aleluya. Midió la tierra y miró. Midió la tierra. Se levantó y midió la tierra y miró. Te hizo temblar las naciones. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Pero sus caminos son eternos. A mí me gusta porque así como se midió la tierra para juicio en el pasado, también se medirá en el futuro. Se medirá en el futuro. Y si tú buscas, eso es eminente, eso es inevitable, porque por más que nosotros queramos creer que Dios no existe, que Dios... porque muchas veces usted escucha por ahí las personas decir, no, Dios es tan bueno, un Dios tan bueno no va a hacer esas cosas cuando uno predica la palabra. Pero realmente, justamente,
la bondad de Dios es la que hace que estas cosas acontezcan. Y Él en su misericordia nos deja saber que serán así para que todo el mundo se arrepienta, porque Él no quiere que ninguno de nosotros caigamos en esta y seamos pasados por estos momentos. Pero realmente la santidad de Dios hace que esto sea así, porque Dios es santo. Bueno, lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y del altar, y a los que moran en él, y echa fuera al patio, alabado sea Dios para siempre, el que está fuera del templo, y no lo mida porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad 42 meses. Eso tiene su explicación cuando tú lees el libro de Apocalipsis, bendito sea Dios para siempre, y te concentra en la lectura, en la palabra de Dios. Dios es claro. Así como se midió en el pasado, también refiriéndose, en el futuro. Sí, hablando de Jerusalén, a Dios sea toda la gloria. Y entonces la palabra de Dios tiene su cumplimiento al pie de la letra. Me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque se refiere al templo literal, aleluya, que será reconstruido en Jerusalén. Amén. Y de nuevo Israel va a instituir lo que se llaman los sacrificios. Bendito sea para siempre. De hecho, están realizando ya los proyectos de esa construcción o de esa estructura de que el templo de Jerusalén, alabado sea Dios para siempre, además que fue predicho por el profeta Daniel. Muchas cosas. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo y no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles, refiriéndose al atrio de los gentiles, bendito sea Dios para siempre, que era el atrio más distante del templo. Dice que esta medida es para juicio, alabado sea Dios para siempre, de los gentiles está hablando. Amén. Es para juicio de las Amén. naciones gentiles, porque aquí también en Apocalipsis dice lo que ya se predijo, dice, y pisotearán la ciudad santa 42 meses, refiriéndose al periodo de fin de los tiempos de los gentiles, que está contemplado en Lucas capítulo 21, versículo 24, en el punto medio de la gran tribulación, alabado sea Dios para siempre, el anticristo allí se volverá contra Israel, en efecto, atacándola, y esta será derrotada temporalmente. Bendito sea Dios para siempre. Cuando usted lee el libro de Zacarías, se da cuenta que 2/3 partes de Israel prácticamente vencidos, derrotados, será un pueblo destruida. sufriendo, y entonces aparenta que el pueblo de Dios va a ser prácticamente aniquilado. Pero sabe una cosa, va a aparecer en el escenario de la historia el Hijo del Hombre, alabado sea Dios para siempre, Aleluya. que va a venir a esta tierra a pelear la guerra del Armagedón. Santo. Aleluya. Y allí va a vencer a sus enemigos, donde la sangre de los caballos va a estar corriendo hasta la quijada. Hasta la De quijada. la sangre va a correr hasta la quijada de los caballos. Bendito sea Dios para siempre. Él ocupará, aquello será algo terrible. aleluya, donde Jesús ocupará el templo, haciéndolo su sede central, según establece en el libro de Tesalonicenses. Alabado sea Dios para siempre, capítulo 2, versículo 4. Bendito el que vive, y lo ocupará por 3 años y medio. Eso es el anticristo. Alabado sea Dios para siempre. Sí, en aquella gran batalla. Sí, que se creerá que es el vencedor y que él ganó. Y entonces aparece Jesús en el escenario de la Como historia siempre, para derrotar al enemigo. como Y se siempre. cree la gran cosa. Sí, como siempre, él se cree el vencedor porque el Señor le deja una cierta gabela para luego darle, como dicen aquí, para luego dejarle saber quién es el verdadero poderoso. Porque desde el Génesis vemos cómo él se está creyendo el vencedor. Pero el Señor deja saber en su palabra quién es el verdadero vencedor. Bueno, y los que nos mantenemos del lado del Señor somos los vencedores. Bueno, el versículo 7 dice, las cosas que había visto el profeta Habacuc, dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción y las tiendas de las tierras de Madián temblaron. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Dice que se refería a Egipto y sobre todo cuando la muerte de los primogénitos. Que aquello fue terrible de acuerdo con la palabra. No, imagínate cómo cómo ahí fue que el rey, dice que colmó la copa. Así es. Alabado sea Dios. Y fue cuando el faraón entonces dejó que el pueblo de Dios saliera a adorar. Donde el Señor dice que deje ir a mi pueblo.
Sí, más adelante se le quitó como que el sentimiento se opacó y fue a perseguir al pueblo. Gloria al Señor. Entonces, cuando habla de las tiendas de Madián, temblaron, alabado sea Dios para siempre, y las tiendas de Cusán, está hablando de los pueblos que estaban entre Egipto y Canaán. Había muchos pueblos que estaban entre Egipto y Canaán. Bendito sea Dios para siempre. O países que estaban entre Exacto, Egipto alrededor, por ahí, y entre Canaán ellos. alrededor. Bendito sea Dios para siempre. De manera es que Dios tomó las medidas necesarias y estrictas contra los enemigos para vencerlo, porque esa tierra Él se la había prometido a su pueblo Israel. Y nada ni nadie podía impedir que eso aconteciese. No, y la bonita es que no fue con ejército ni con espada. Quien peleó Fue por esa tierra el poder de Dios. fue el poder de Dios Como sucede con nosotros. para vencer al enemigo. Que es importante que nosotros tengamos claros que la manera de nosotros vencer no es con fuerza física, ni con sabiduría, ni con intelectualidad, ni con poder material, ni con poder militar, sino con obediencia, sujeción y sometimiento delante de nuestro Señor, que es el que nos da la victoria. Bueno, me gustó entonces las interrogantes que están en el versículo 8, cuando tú leías, te tocaban precisamente a ti leer. Dice, ¿te airaste, oh Señor, o te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿O contra los ríos te airaste? Ayúdame a pronunciar esa palabra. Sí, así mismo te veían, te airaste. Dice, fue en tu ira contra el mar, alabado sea Dios para siempre, cuando montaste tus caballos y tus carros de victoria. Santo. Y a mí me gusta porque el Señor estaba airado, pero no era con los ríos, ¿no? ni con el mar. Era con los hombres, Era con los hombres y con las con el naciones. comportamiento de las Y la naciones. conducta que ellos exhibían. Claro. Alabado sea Dios para siempre. Y sobre todo con aquellos que habían convertido el río Nilo en un Dios. En un ídolo. Habían convertido al Nilo, alabado sea Dios para siempre, en un Dios. Y Dios no estaba airado, alabado sea Dios para siempre, ni con el río Nilo. No con los elementos, sino con los hombres que habían sido hechos a su imagen y semejanza, Claro que sí. que son los que tienen entendimiento. ¿Sabe por qué, Clidia? Porque tal como dice el versículo 6, ¿qué pasó? Dice, alabado sea Dios, miró, dice, los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. O sea, mientras la naturaleza Reconoce al Señor, estaba rindiendo pleitesía y adorando a Dios, los hombres estaban haciendo barbaridades. claro, el que tenía el corazón duro y difícil era el hombre. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Como lo sigue teniendo hoy día. Pero tú te imaginas que las cosas inanimadas, aquellas cosas que no tienen vida, se postran, le rinden pleitesía y honor a Dios. Amén. Mientras que el hombre, a quien Dios hizo conforme a su semejanza, Exactamente, a quien le dio entendimiento y capacidad. Sí, Que fue a nosotros, solamente a nosotros, entre toda su creación, todo fue sometido al hombre, porque el único que le dio la capacidad de parecerse a él en inteligencia, porque nos hizo inteligente. O sea, cabe recalcar que cuando el Señor dice la palabra, que nos hizo su imagen y semejanza, no es una imagen física, ya que Dios es espíritu y nosotros somos carne. Es porque nos dio inteligencia, nos dio capacidad, nos dio sabiduría, nos ha adoptado de un conocimiento y un entendimiento para nosotros entender y poder analizar las cosas. Nos dio autoridad sobre todas las cosas para que todo se tiene que sujetar a nosotros. Sin embargo, ese pueblo a que hizo su creación, a quien dio más autoridad, es que más le niega. Le negamos más que la naturaleza. aleluya. Y lo lindo es que como el pueblo egipcio había hecho un Dios del Nilo, alabado sea Dios para siempre, Dios manifestó su gloria, convirtiendo las aguas en sangre. Bendito sea Dios para siempre. Y manifestando su poder y su autoridad. Entonces, el pueblo egipcio que había planeado utilizar el mar para atrapar y limitar el poder de Dios a su pueblo. Escucha eso, porque cuando el pueblo está frente al mar, bendito sea Dios para siempre, y el hombre, representado por Moisés, no encuentra qué hacer, todos los caminos están cerrados. Se encuentra preso ya. Entonces Dios viene, te auxilia a Moisés y le dice, mira muchacho, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? Utilízalo. ¿Es la vara? Bueno, pues utiliza la vara, toca las aguas del mar. Y el mar se dividió.
Y ese plan que tenían ellos de derrotar y vencer al ejército, al pueblo de Dios y detener la obra poderosa de nuestro amado Padre Celestial, fracasó. Usted se imagina. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo pudo pasar el mar en seco. Ahí también Dios le dio un poquito de gabela. Lo dejó ahí, no abrió el mar de una vez, sino que permitió que ellos estuvieran cerca ya, que lo viesen ahí, lo veían, y a veces se babiaban, se planificaban, ya los tenemos en nuestras manos, los vamos a destruir. Cuando entonces el Señor le deja ver quién es el verdadero Dios. Bueno, y me llama la atención, como tú estás diciendo, el Señor lo deja ver y deja que ellos vayan delante, cruzando el mar en seco. Y ellos dicen, bueno, y pues, aún dejó el camino abierto para que ellos entraran, porque no lo cerró de una vez. Aleluya, de eso que te estoy hablando. Estoy pensando, el enemigo va a entrar en el mismo sendero donde tú entras. Ahora, pero no va a lograr alcanzar. Ni va a lograr alcanzarte, ni va a salir victorioso. No, jamás. Bendito sea Dios para siempre. Porque Él va a fracasar en el camino donde tú sales victorioso como guerrero y vencedor. El enemigo que no conoce a Dios, que anda sin Dios y sin esperanza y que no vive en su palabra. Alabado sea Dios para siempre. Donde tú tendrás éxito, Él será un fracaso. Así es. Aún los que caminan con nosotros, que quieren aparentarse parte del grupo, entrarán con nosotros y estarán, pero en el momento de la verdad no serán victoriosos, porque la victoria final, la gran victoria, es ser llamado justo por el Señor, reconocido justo por el Señor. Y hay mucha gente haciendo grupo, pero que realmente no son reconocidos por el Señor como justos, como personas íntegras, aunque entren con nosotros en las aguas bautismales, en el caso de los egipcios, los que pasaron, de los hebreos, o sea, que pasaron por aquel momento. Muchas personas pasaron ahí, pero sabemos que murieron donde, en el desierto, porque su corazón no fue íntegro para con Dios. Pasaron con ellos, pero no entraron a la tierra prometida. Bueno, se descubrió enteramente su arco, los juramentos a las tribus. Alabados a Dios, fueron palabras seguras. La palabra de Dios que no falla, la palabra de Dios que siempre se cumplirá, fue segura para el pueblo de Dios. Alabado el que vive, librándolo con una mano poderosa del poder del enemigo, pasando en seco al otro lado. Santo. Amigos, amigas, tú también vas a pasar de forma segura al otro lado si te dejas guiar por Dios al Señor y su palabra. Porque bendito sea Dios para siempre. ¿Tú sabes qué pasó cuando Josué estaba peleando contra el enemigo? Que había una guerra. Alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra que el sol y la luna se pararon. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de sus flechas anduvieron y al resplandor de su fulgente lanza. Dice que el sol se detuvo en Gabaón y otro en Ascalón. La luna y el sol se detuvieron para que el Señor pudiese... Para que se cumpliese el propósito. El propósito. No podía caer la noche. Aleluya. Y como no podía caer la noche antes de que Josué terminara esa batalla, el Señor lo hizo así. Eso ocurrió una vez en la vida. Eso aleluya. Si nosotros... Que aún los científicos no le encuentran ni pie ni cabeza a esta historia bíblica, a esta realidad, porque fue una realidad. Si nosotros pudiésemos aplicar eso a los cultos, ahora donde tenemos tanta prisa y como que el tiempo no nos va a alcanzar, yo pienso que Dios puede alargarnos a nosotros el tiempo, las horas, si nosotros decidimos honrar a Dios primero antes que a nosotros mismos. Bueno, el Señor hizo los tiempos y en aquel momento hubo una necesidad. Y las edades, dice la Biblia. Exactamente, en aquel momento hubo una necesidad de que aconteciese y Dios lo hizo, mostró su poder. Hoy día nosotros, el Señor nos ha dado 24 horas, 8 para trabajar, entonces las otras 16 horas. ¿Cómo nosotros las dividimos? Que tenemos que llegar a la iglesia con una prisa, mirando el reloj. Llegamos tarde, porque el culto empieza a las 5. Se supone que estemos ahí antes. Entonces llegamos a las 6, pero ya a las 7, si usted se extiende un poquito más, o el espíritu, porque la palabra se está dando, nos estamos gozando, estamos aprendiendo, se extiende usted o la persona que esté predicando un poquito más, y ya estamos con la cartera para en las puertas, incluso tan atrevidos cerrando las ventanas. La pregunta mía es, si Dios
puede extender y alargar el tiempo para nosotros. Nosotros no podemos extender y alargar el tiempo para Dios. Claro, Dios puede hacer todo, claro que sí. Ahora que hay más clara la pregunta, claro que sí. Y seremos bendecidos. Pero tú entendiste lo que yo dije. Sí. El Señor lo hace todo por nosotros. Sin embargo, nosotros no estamos dispuestos a hacer nada, ni a extendernos un poquito más en la casa del Señor. Alaba si puede. Entendí. Aleluya. Claro. Lo entendiste perfectamente. Amén. Aleluya. Bueno, Dios salió a socorrer a su pueblo. Y para socorrer a su hijo, a su ungido, en este caso fue Josué, que tiene que ver con Jesús, porque Josué es un tipo del Mesías. Yes. De hecho, la palabra Jesús en griego es Josué. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que Dios es tremendo. Dice que, a mí me gusta, dice, traspasarte las cabezas de la casa de los impíos, descubriendo su cimiento hasta la roca. Dice aquí que aquí tiene que ver cuando Josué le dijo a sus líderes, a sus capitanes, que pusieran la cabeza sobre el cuello de sus enemigos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que ya, porque yo veo que el tiempo llegó y nosotros estamos aquí como que nada, como que nada está pasando. Quiero decirle ya al final que no importa la situación por la cual usted esté pasando, o yo esté pasando, la iglesia esté pasando, o el mundo esté pasando. Alabado sea Dios para siempre. Puede ser que haya fertilencia, puede ser que haya escasez. Bendito sea Dios para siempre, pero tal como dijo el profeta en el versículo 17, Clidia, amén, no importa la situación. Así es, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Bueno, con todo yo me alegraré en Jehová del Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto significa que lo importante no son las cosas que tenemos de frente, ni las cosas que poseemos, sino gozarnos en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Mientras exista el maná, ¿qué tipo de la palabra? Santo. El sustento, lo que me produce gozo y fortaleza, yo estaré contento, confiando en lo que Él... Bendito el que vive, porque Él es, el Señor es mi fortaleza. Ese es el motivo. Amén. El versículo 19, Dios es mi fortaleza. Así Dios es nuestro amparo, nuestro punto de auxilio en medio de los tiempos. Y como Él le dijo a Jeremías, repito, Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Bueno, Clidia, si Dios es quien pelea por ti, puede estar segura que tu victoria es segura, está garantizada. Aleluya, garantizada. Nadie podrá vencerte. No. Amén. Aleluya, porque en él somos más que vencedores. Somos nosotros quienes a veces ponemos esa victoria que el Señor nos ha dado, nosotros mismos en bandeja de plata se la ponemos en la mano al diablo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de guardar lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo guardamos? Con una relación con el Señor, solo manteniéndonos firmes a Él. No podemos hacer más nada, mantenernos firmes a Él, y eso es lo que Él quiere. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, Clidia, ya estamos prácticamente en la parte final, así que vamos a despedirnos dando gracias al Todopoderoso para que nos dé otro martes parecido. Santo eres Dios, eterno Dios, Padre maravilloso eres tú. Preciosa es tu palabra, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, en esta plataforma, Dios, trayendo tu palabra, Dios, presentando a ti, Dios amado, cada persona que ha estado ahí, Padre, en esta mañana, alimentándose de tu santo maná, Dios de los cielos. Te pido, Dios amado, una bendición grande para cada uno de los radioescuchas, de los radiovidentes, que tu gracia y tu presencia, Señor, le acompañen siempre, Padre Santo, que podamos, Dios amado, mantenernos como tú dices en tu palabra, poniendo nuestros ojos en ti, Señor Jesús, aleluya, oh Padre, y que así estaremos firmes. Bendice a cada uno, Señor, sé tú restaurando, transformando, cambiando, sanando sobre todas las cosas, salvando vidas, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. De esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su programa Tiempos Decisivos. Hoy con la compañía de Clidia Figueroa Trinidad y un servidor, el pastor Diógenes Lorenzo Morales.
invitándolo para el próximo martes. Cridia, Yes. ¿cuándo qué? Estaremos aquí en un programa similar a este, con la palabra que el Señor nos dirija. Aleluya, así que tengan lindo día. Así es. Dios te le bendiga. El ancla tiene forma de gancho y la sueltan.